the most important and distinguished of all bestsellers. Time magazine called it the best book of the year. Now it comes to the motion picture screen, the story that runs the gamut of every emotional experience a woman can know. By Love Possessed, starring Lana Turner as the year's most provocative woman. And Jason Robards, Jr. No, you don't understand that I'm a human being, with human wants and needs. Well, then go and get what you need. Just don't let me know. You made me feel like an animal. Before I knew I was one. Me dio un beso y era suave como la bruma, dulce como una descarga eléctrica, como un beso en los ojos cerrados, como los veleros al atardecer, pálida señorita del paraguas. Por 2 veces he creído verla, su vestido estampado, el bolso, el pelo corto y aquella forma de andar muy en el borde de la acera. En los crepúsculos exagües la ciudad es un torneo de paladines en cámara lenta sobre una pantalla plateada. Como una pantalla de televisión son las imágenes de mi vida, los anuncios, y dan el mismo miedo que los objetos volantes venidos de no se sabe dónde, fúlgidos en el espacio, como las banderolas caídas en los yates de lujo, las ampollas de morfinas en los cuartos cerrados de los hoteles. Estar enamorado es una música, una droga. Es como escribir un poema. Por ti los dulces dogos del amor y su herida carmesí, los uniformes grises de los policías, los cascos, las cargas, los camiones, los jeeps, los gases lacrimógenos. Aquel año te amé como nunca. Llevabas un vestido verde y por las mañanas sonreías. Violines oscuros, violines del agua. Todo el mundo que cabe en el zumbido de una línea telefónica. Los silfos en el aire, la seda y sus relámpagos. Las alucinaciones en pleno día como viendo fantasmas luminosos, como palpando un cuerpo astral desde las ventanas de mi cuarto de estudiante y muy despacio los visillos, con antifaz, un rostro me miraba, el jardín, un rubí bajo la lluvia. Bienvenidos amigos, y este es un poema de Pere Aguinferrer, poeta catalán perteneciente a los 9 novísimos poetas españoles, que es lo que vamos a tratar hoy aquí en Hora 60. Vamos a hablar un poco de este grupo que nace a mediados de la década del 70. Ya hay un libro por ahí muy importante de Pere Aguinferrer a mediados de los 60, que es como el que va a inaugurar y a de alguna manera renovar una poesía española que muy distinta, que era muy muy distinta a lo que era la poesía testimonial de la generación del 50. El inicio, la película, tiene que ver por la gran influencia cinematográfica que va a tener este grupo, la gran influencia en la cultura popular en general, pero especialmente en lo que es el tema de la imagen, en lo que es el tema del cine, en lo que tiene que ver con directores, con personajes, con lo que se llama el culturalismo de alguna manera. En primer lugar quería decir eso, que tanto el poema como el tráiler de la película que vimos, By Love Possessed, se llaman de esta misma manera y va a tener, van a tener un correlato en los temas del amor, etcétera, que ya veremos. Primero, lo primero que quiero decir es que los 9 novísimos poetas españoles nacen de un libro, una antología de 9 poetas jóvenes españoles, que va a ser José María Castellet. Él es un crítico de poesía, de las letras españolas. Va a tener también algún estudio interesante, crítico, sobre la obra de Salvador Espriu, que es un poeta, ya lo podrán ir buscando si les interesa, un poeta catalán que va a influir a toda su generación y a toda su región. Pero volviendo a los novísimos, ya hablamos de que hay un quiebre de esta generación,
para con la poesía inmediatamente anterior, lo que es la poesía de posguerra, lo que van a ser los años finales ya del franquismo y todo lo que es el movimiento contracultural de ese momento que irrumpe sobre todo en la sociedad, si bien anglosajona, pero va a tener un eco, por supuesto, además de en las artes, en otros países completamente alejados de aquellas tradiciones, como puede ser España, más bajo un régimen como el de Franco, pero que de alguna manera van a permear sobre sobre esa generación de poetas jóvenes. Estos nombres con los que se va a dar a conocer esta generación, estos nombres de autores, van a ser Pere Guinferrer, que es de quien leímos del poema y quien estaremos charlando el próximo bloque. Manuel Vázquez Montalbán, muy conocido también por sus novelas, en España especialmente. Antonio Martínez Arrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana María Moix y el fallecido hace muy poquito, que es Leopoldo María Panero, y que se lo ha recuperado en estos tiempos por el peso de la tradición, una tradición muy fuerte va a tener su poesía, va a mezclar filosofía, ya lo estaremos viendo en el bloque, en alguno de estos bloques. Yendo a las características y a lo contracultural, no solamente es un ejercicio estético el que van a tener los novísimos, sino que también se va a encontrar muy en la práctica, quiero decir, de manera muy tangible, como pueden ser, por ejemplo, el primer libro de Leopoldo María Panero, de quien hablábamos, está dedicado a los Rolling Stones. Guinferrer va a hablar con nombre y apellido de Ava Gardner, la va a poner en distintas situaciones, se abre un ascensor y de repente sale. Hay como un diálogo muy interesante de estos poetas con esa tradición contracultural, con el del cine, y que al mismo tiempo también recupera lo que es el trabajo con las vanguardias españolas de la década del 27. Especialmente van a trabajar con Vicente Aleixandre y con Federico García Lorca. Van a estar muy estrechamente relacionados. Tanto es así que Guinferrer, que va a ser como el líder, va a ser como el que encabece a estos 9 novísimos poetas españoles, o el más representativo, quizás porque él gana siendo casi un desconocido el Premio Nacional de Poesía de España en el año 66 con Ar del Mar. Hace poco estuve charlando justamente con un poeta español que me comentaba de la importancia que había tenido ese libro en un escenario español donde la poesía precisamente era coloquial, testimonial, ¿no es cierto? Una poesía muy de posguerra. Y vino de repente Guinferrer con las sensaciones, con las imágenes, con lo que es la contracultura. Bueno, trayendo un poco más a la poesía una sensibilidad de ese entonces. En este marco de recuperar, de saltarse una generación, es que Guinferrer le manda sus primeros poemas a el poeta Vicente Aleixandre, que va a ser una especie, no sabría decir si de padrino, pero que va a tener mucho que ver con sus ejercicios estilísticos. Después, más adelante en sus libros, va a dedicarle poemas enteros a Vicente Aleixandre. En esta carta, en una carta previa que le manda Guinferrer a Aleixandre, le cuenta, le envía unos poemas que él nunca había pensado, ya lo veremos más adelante, nunca había pensado en publicarlos, o que tenía alguna duda, o que tenía miedo de que le pareciera una poesía, pareciera o se presentara en el panorama como una poesía antigua, como que eso ya se había hecho. Entonces, Aleixandre le responde a esos planteos y a este libro inédito que le envía a Guinferrer de esta manera. Querido amigo Pedro, me alegra su movimiento de mandarme enseguida Malienus, que es el título del libro. Comprendo que usted quiera este poema,
pues poema es en varios poemas más breves. Leyéndolo, lo primero que veía es la independencia con respecto al clima de la poesía joven que le rodeaba. Y al mismo tiempo, de entrada, la escritura excelente que usted tenía ya a los 17 años. Él empieza a escribir muy joven. Sorprendente adolescencia, altiva podríamos decir, y generosa al mismo tiempo, generosa de sí dentro de su respeto. Encendida, allí no arde el mar, sino la vida. En la apertura de los caudales propios, la corriente embiste y arrasa, pero hay en la sobrehaz una luz que no abdica y que permite la expresión mimosa, la enumeración implacable, muy característico. La enumeración es un rasgo muy característico de Pere Guinferrer y que, a mi entender, pocos poetas saben realmente aprovecharlo y realmente hacerlo sin hastiar y que eso tenga cierto movimiento. El apuramiento de los elementos, sin confusión, en una especie de inspirado análisis de la materia impetuosa. Esto es lo que le va a responder Alexandre a ese joven Guinferrer que con toda curiosidad y con toda admiración le envía. También se va a tener contactos con el después Nobel de Literatura, Octavio Paz, también más o menos con las mismas inquietudes y los mismos planteos. Para terminar este bloque quiero leerles también algo sobre lo que tiene que ver con el proceso creativo de lo que es los 9 novísimos poetas españoles. Lo cito de nuevo a Pere Guinferrer porque va a ser el que tiene más, ¿cómo decirlo? Va a ser como el más líder, el que más va a encarnar. Entonces lo estaremos tratando ahora, casi que hablé de él ahora, y el bloque que viene también estaremos tratando un poco de él, pero ya después entraremos con Leopoldo María Panero y con Ana María Moix, que me parecen también, creo que son las 3 voces más representativas de lo que es esto. La poética de Guinferrer, un poco su historia, va a decir que empecé a escribir poesía de un modo más o menos deliberado y consciente. Antes hubo tanteos infantiles a los 13 años, es decir, en el momento de mi más grave crisis de adolescencia. Mi precoz dedicación a la lectura proviene quizás de mis meses de convalecencia de una enfermedad de la infancia, a los 8 años, y ya a partir de entonces destacaría en los ejercicios de composición y se aplaudiría mi feliz memoria y conocimiento de los clásicos a los que luego, naturalmente, me ha sido preciso redescubrir. Mi timidez y mi desfase del mundo exterior contribuyeron a encerrarme de tal modo en la esfera del arte que puedo decir que hasta mis 20 años no vivía para otra cosa. Y todavía es este mi último refugio cuando los asuntos van mal y vuelvo a convertirme en el adolescente acosado e inseguro de entonces. A esta edad escribí un libro de poemas en realidad, un solo extenso poema titulado Malienus, que es el que le envía precisamente a Alexandre, que permanece inédito. Estaba escrito en alejandrinos blancos, sin puntuación, presidido por la obsesión del ritmo, las imágenes, el poder sugestivo de un lenguaje extremadamente barroco y muy influido por Saint-Georges Peirce. Era, por lo demás, escritura automática. Se recupera de nuevo lo que es la tradición de las vanguardias, ¿no? Descubrí entonces también el jazz y empezaron a perfilarse mis gustos cinematográficos. Se inició mi gran época de pasión por el cine y casi exclusivamente por el cine americano, pues yo era lector asiduo de Cahiers du Cinema, que si alguien sabe pronunciarlo en francés me debe de querer matar. Pero es esta revista francesa en donde escriben los que después serían, que ya eran, pero no lo sabían, los que después serían Truffaut, Godard, y todos los de la nueva ola de cine francés. Sobre todo escriben sobre Hitchcock, entonces es como que hay una correlación con el cine americano y con esto que él leía. Así que con esto nos vamos al corte, ya presentando un poco este grupo que para mí marca un antes y un después en la poesía española y me parece que va a influir tanto generaciones españolas como en general hispanohablantes, ¿no es cierto? La recuperación de aquella tradición y traerla a la sensibilidad de décadas tan interesantes como son la década del 60 y del 70. Ya volvemos, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este nuevo bloque, a este nuevo programa en Hora 60.
Ahora queríamos volver y meternos un poco más en lo que es Pere Guinferrer y en lo que tiene que ver con, con estos 9 novísimos poetas españoles, quien va a ser el líder, quien va a llevar esta nueva corriente, quien se va a embanderar un poco. Pere Guinferrer, primero hay que presentarlo, es un poeta, pero además también va a ser un académico, va a ser quien ocupe, cuando fallezca Alexandre, va a ser quien ocupe su cátedra en la Real Academia Española, va a ser ensayista, va a trabajar mucho en cine y tiene una peculiaridad bastante grande, y en Ferrer es que sus primeros libros, aún los inéditos, como después van a ser Arde el Mar, La Muerte en Beverly Hills, Extraña Fruta, esos son los primeros libros, los va a escribir en español, pero después va a tener unas largas décadas escribiendo poesía directamente en catalán, que según leí hace poco en una entrevista, no tiene que ver con un nacionalismo muy particular, más con los temas que han ido surgiendo dentro de Cataluña, etcétera, que ya son conocidos por todos, sino que tiene más que ver porque encuentra que el idioma es una cuestión más originaria. A partir de eso, también en internet, si lo quieren buscar, va a haber conferencias sobre Góngora, va a tener una novela que se llama Interludio Azul, cuya reseña dice: Interludio Azul es un relato, pero no una ficción, se trata más bien de una historia totalmente real contada como si fuese una novela. La narración de un amor tan verídico como insólito, iniciado a fines de los años 60 y reanudados más de 30 años después. Tiene que ver con la historia de amor con una mujer a lo largo de su vida y bueno, más o menos lo que cuenta. Ahora me gustaría empezar a leer algunos poemas de Guinferrer, pero antes me gustaría ver dos cosas. El primero es cómo es este proceso creativo que van a tener que ver, que sería como la continuación un poco de lo que se dijo, pero más ya tangible, ¿no es cierto? Cuando Guinferrer dice: suelo escribir escuchando jazz o bien la radio, y esta indiscriminadamente o casi. Tengo casi siempre presente alguna referencia cinematográfica, de nuevo el cine, aunque luego muchas veces no llega al lector, pues su función es simplemente la de ayudarme a mí. Quisiera, antes de empezar a leer estos poemas de Guinferrer, también que el primero lo leyera él. Quiero decir, hay videos, distintos videos que aparecen por la web, que pueden poner la voz del autor. Me gustaría en este programa ir de a poco intercalando lo que son palabras mías, poemas, con lo que tiene que ver la poesía en la voz del propio autor, aunque quizás alguna vez sea en otro idioma o que no comprendamos. La poesía no tiene mucho eso de música, tiene mucho eso de pausa, de ritmo, así que me parece importante escucharlo y precisamente quiero arrancar con este poema de él, que pertenece precisamente a ese libro Arde el Mar, que va a ser el que de a poco dé paso a los 9 novísimos poetas españoles. Así que vamos a verlo. De Arde el Mar, Cuchillos en abril. Odio a los adolescentes. Es fácil tenerles piedad. Hay un clavel que se hiela en sus dientes y cómo nos miran al llorar. Pero yo voy mucho más lejos. En su mirada un jardín distingo. La luz escupe en los azulejos el arpa rota del instinto. Violentamente me acorrala esta pasión de soledad, que los cuerpos jóvenes tala y quema luego en un solo haz. Habré de ser, pues, como estos, la vida se detiene aquí. Llamé a un sauce en el silencio. Valía la pena ser feliz. Sombras en el Vitorale, a Jaime Gil de Viedma. Tenía el rostro claro de un poeta, la frente tensa de Alcides, la mirada fúlgida y triste de Proteo, del arpa herida, de la espalda o venablo, el tambor escarlata de la sangre en las sienes. Tíber, Tíber, oh,
gloria de los este, largos otoños sobre el puente, arcadas o túneles de rosas, sueño y púrpura en los hombros, Arminio, gladiolo ígneo, Italia, aquí vivió. Tuvo el don de decir con verdad la belleza, aquella belleza o verdad tan suya, tan sentida, de los fríos de Pescara y el misterio de sus voces secretas. ¿Qué importa lo demás? El salón o la alcoba, el concierto de cámara, el artificio, el juego del amor y la muerte, que las guerras absurdas donde no hurtó el peligro, que el cesarismo estéril y corrupto en que había de morir el más noble de sus sueños, menos aún el búfalo demagógico que hoy osa en la memoria de un ayer y su poeta, pronto, pronto, cuando pase este tiempo de humareda y pecado, y pueda el hombre libre sentir libre en el día la luz, el sol, los árboles, a la hora más quieta en que ascienden las brumas sobre el lago de Garda, habrá un cuerno de caza, desgarrando el silencio, como un amor o una lágrima caída, por Gabriel D'Annunzio, por Gabriel D'Annunzio. Este también es otro poema de Arde el Mar. Ya vemos cómo aparece la figura refiriéndose a un poeta italiano, y además está dedicado a Jaime Gil de Viedma, que va a ser uno de los protagonistas de la generación anterior, que es curiosamente con el único que los novísimos no van a romper en ese sentido, ¿no? Sino que lo van a seguir tomando, es al único al que van a rescatar, si se quiere decir de alguna manera, y con el que van a seguir trabajando y con el que los va a seguir influyendo. Quisiera leer algún poema de un libro que se llama La muerte en Beverly Hills, también escrito en español, dedicado a Leopoldo María Panero, otro compañero de generación, donde es una larga elegía, donde va a tratar el tema de la muerte en estas visiones cinematográficas de cine clásico, muy noir, muy cine negro, pero dentro de ese aspecto, si se quiere, de imágenes muy intensas. Por ejemplo, podemos escuchar: en el hotel oscuro de los astros, guantes negros susurran sobre el volante de los automóviles. Bombillas burbujean en los hondos escotes dorados. Una gota de sangre cae helada en un mueble. A tiros, en los suaves corredores de plástico y neón. Mueren los niños. Tienen ojos de tigres las muchachas. En la noche no cesa la luz de las bengalas. El mar de hojas azules, los bailes en cubierta, entre explosión y llama, los cascotes besando tu vientre de cristal. En la escalera de incendios mi corazón se ahogaba, blanco joyel de relámpagos palpando un mundo de cables. Su campana de nubes ha cerrado el invierno, hierro y plegarias en la oscuridad veteada de signos eléctricos. Estas calles no están lejos, están en el pasado. Podría pisarlas, solo un cristal en aquellas ventanas a la caída de la tarde, roto. El deseo en los cines y en las medias de seda. En el hotel oscuro a medianoche, los adolescentes se retiran a soñar y se encienden las luces de los aparcamientos subterráneos. Y ahora un poema de lo que es Extraña Fruta, que va a ser su último libro escrito en español hasta Rapsodia, que ya es de los 2000, y que va a... también es un poema largo, numerado, pero esta va a ser lo último de su producción en español durante esa época. Elegía, dice: morir serenamente como nunca he vivido y ver pasar los coches como en una pantalla. Otra vez el tema de la pantalla, ¿no? El tema de la pantalla plateada y ¿no es cierto?, en relación al cine, en relación a la televisión. Y ver pasar los coches como en una pantalla, y las canciones lentas de Nat King Cole, un saxofón, un piano, los atardeceres en las terrazas bajo los parasoles, esta vida que nunca llegué a interpretar, el viento en los pasillos, las ventanas abiertas,
Todo es blanco como en una clínica, todo disuelto como una cápsula de cianuro en la oscuridad. Se proyectan diapositivas con mi historia, entre el pesado olor del cloroformo, bajo la niebla del quirófano, extrañas aves de colores anidan. Qué poema, ¿no? En todo lo que tiene que ver con, se sigue refiriendo a la música, sigue teniendo como un ritmito, ¿no?, de jazz que va acompañando, las imágenes se van a repetir, el tema de las clínicas blancas, la comparación del blanco con la clínica, se van a repetir mucho dentro de la poesía de esta época, sobre todo de Guinferrer. Lo que, bueno, permitió abrir todo un panorama y darle de alguna manera paso a los dos autores que vamos a ver el próximo bloque. Pero antes me quería despedir con un poema traducido del catalán, de él, que ya es en fines de la década de los 80, con este libro, el libro en donde está este poema, va a ganar el segundo Premio Nacional de Poesía en España. El poema se llama Exilio y dice: clavados en la pared, el signo ruiseñor, el signo jilguero, nombres de un latido, de un grito, o el estornino, el pasajero de los bosques, una claridad de imágenes en un momento verbal, la luz en simulacro, el sonido de la palabra hecha palabra. Hemos dicho la tarde amarilla o la caperuza del invierno, la cuenca de plomo del río que afila el hielo del cielo, la desafección de la palabra y del mundo visible. Digamos palabras, pero no decimos el mundo impuro. El anochecer nos llama con una veleta de luz al cielo estrangulado de rojeces, la casa de los signos y de las palabras halconeras, y ni siquiera de signos vivimos, del sonido de los signos, no la vida de la palabra, sino de la piel del sonido, el empañamiento del mundo a la sombra de las palabras. Bueno, esto es para que no nos quedemos solo con lo que es la poesía en español, sino para que brevemente podamos ver cómo va mutando o cómo va adquiriendo nueva forma una poesía escrita directamente en otro idioma, en donde quizás puede haber algunos cambios de música. Esto es una traducción, pero me parece que queda bien presentado en lo que es este estilo. Ahora nos vamos, pero antes, sin dejar de recordarles que vamos a estar tratando a Leopoldo María Panero, este poeta madrileño fallecido hace muy poco, que dio a la poesía también una nueva voz. Quiero decir, si Guinferrer tenía más que ver con lo surreal, Panero, ya veremos, va a tener más que ver con el simbolismo de los poetas malditos. Así que los espero, no se vayan, ya volvemos. Hay un nombre cuyo ruido hace temblar el aire como si fuera de algo, el de mi hermosa Annabelle, el de una niña que me amó como si algo fuera y que al morir supo tan solo a Dios decir un nombre, un ruido. Annabelle. Yo era una niña y ella casi un niño, nadando los dos bajo el mar, pero nos amábamos ambos de algo como hierro y llorábamos juntos los dos bajo el cielo. Y fuese el motivo quizá por el que un día una lágrima cayó del cielo disolviendo como un ácido el cuerpo que temblaba, de mi hermosa, de mi pálida Annabelle. Y entonces vinieron sus padres, gente de dinero, a hacerse cargo del alma, y dice que la enterraron bajo el mar. Pero los huesos de una niña bailan allí junto a una roca, cerca de aquel reino moribundo que hay debajo del mar, y cantan aún esa canción demente, la de los seres que se enterraron juntos pronunciando a solas el nombre de Annabelle. Hay un nombre cuyo ruido... Bueno, estábamos escuchando a Leopoldo María Panero, de nuevo acá en Hora 60, en este programa donde queremos tratar un poco la literatura, un poco de la poesía, conocer un poco más de cerca a los autores, para empezar a meternos en su mundo y poder interpretarlos y difundirlos. Hoy estamos con los 9 novísimos poetas españoles. Ya hablamos de quién fue su líder, su punto de inicio,
Y ahora quise seguir con Leopoldo María Panero, que es uno de los más renombrados de este grupo. Y si me permiten voy a leer de nuevo el poema porque no es de fácil entenderle. Cuando recitaba sus poemas sucedía eso con Leopoldo María Panero. Y este poema es una versión de Annabel Lee, una versión muy libre de un poema de Edgar Allan Poe, que ya veremos no es ninguna casualidad que trabaje sobre este eje. Dice: hay un nombre cuyo nido hace temblar al aire como si fuera de algo, el de mi hermosa Annabel Lee, el de una niña que me amó como si yo algo fuera, y que al morir supo tan solo a Dios decir un nombre, un ruido: Annabel Lee. Yo era una niña, y ella casi un niño, nadando los dos bajo el mar, pero nos amábamos ambos de algo como hierro, y llorábamos juntos los dos bajo el cielo. Y fue ese el motivo, quizás, por el que un día una lágrima cayó del cielo disolviendo como un ácido el cuerpo que temblaba de mi hermosa, de mi pálida Annabel Lee. Y entonces vinieron sus padres, gente de dinero, a hacerse cargo del alma, y dicen que la enterraron bajo el mar. Pero hoy los huesos de una niña bailan allí, junto a una roca, cerca de aquel reino moribundo que hay debajo del mar, y cantan aún esa canción demente, la de los seres que se enterraron juntos pronunciando a solas el nombre de Annabel Lee. Como les decía, este es un poema que va a ser una versión, que es una versión de otro poema. O sea, entramos de nuevo con esta tradición culturalista de hacer referencia a algo más, que es una característica que se va a repetir mucho en los novísimos. Y precisamente Panero va a tener como la figura de lo que es el poeta maldito contemporáneo, ¿no? Esa tradición que se dice inicia con Poe, que después va a seguir con algunos de los simbolistas franceses, con Baudelaire especialmente, y que después se va a trasladar a las distintas influencias. Por ejemplo, los surrealistas franceses, Artaud va a tener mucho de eso, que es muy conocido porque lleva el nombre del disco de Spinetta, Artaud, pero que es un poeta francés surrealista, que va a tener también como esta tradición de, como esta imagen de poeta maldito, y que Panero también lo va a citar mucho. He leído en algún lado que se le decía el Artaud español, porque además de parecerse mucho en su poesía, también en su imagen se va a parecer mucho, también en su vida. Quiero decir, una persona que problemas psiquiátricos a Panero lo van a seguir toda su vida. Él va a pasar muchísimos años dentro de distintos manicomios. Hay un libro que es los poemas del manicomio de Mondragón, en donde él escribe sobre esa experiencia que para él es fatídica, es realmente muy penosa. Va a estar encarcelado también por problemas con distintas drogas, en una sociedad muy, muy conservadora en esa época de España, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, donde se lo somete a distintas terapias de aquel entonces, como es el electroshock. Hay también poemas de él que van a hablar de esto. El loco que acecha en el jardín. Va también a haber un libro que se llama Heroína y otros poemas, en donde va a comentar de una manera muy lírica, muy desde adentro, muy desde sí mismo, cómo esto, cómo esta sustancia va a influir durante no solo su proceso creativo, sino durante su vida. Pero ya lo vemos, como seguimos por la misma línea, muy agarrado y muy teniendo que ver con lo que es esa contracultura de los 60, de los 70, y de lo que van a hacer en este grupo.
Además, pertenece él mismo a una familia muy particular. Su padre era poeta, también franquista, que también va a estar muy relacionado, por supuesto, con el mundo de las letras, con el mundo intelectual, y al mismo tiempo también va a tener hijos que van a ser poetas. No solo el caso de Leopoldo María Panero, que según se dice, antes de escribir ya recitaba sus poemas propios armados antes de saber escribir, sino que va a ser hermano de Juan Luis Panero, que va a ser un poeta que tiene mucho que ver con lo que es, con una tradición completamente distinta. Va a viajar mucho, va a conocer a muchísima gente distinta, entre ellos Borges, va a salir de España, etcétera. Yo no tengo, me puedo equivocar, pero no tengo datos de que Panero haya viajado demasiado, alguna que otra vez a París. Lo he escuchado hablar, pero no mucho más que eso. Va a ser como el más rebelde de todos estos novísimos. Va a estar relacionado con distintos grupos de izquierda, de extrema izquierda, en algunos casos en España. Un personaje sumamente pintoresco. Y como les decía, también va a tener un hermano menor que va a ser Michi Panero, que va a ser director de cine, que fue director de cine, también murió un poco antes que él. Y se va a hacer con ellos una película que se llama El Desencanto, que va a tratar sobre la historia de esta familia cuando fallece Leopoldo Panero, y de alguna manera se la asocia dentro de no solo de la crítica cinematográfica, sino con algunos ensayos, o lo que se dice es que también retrata muy bien lo que es la decadencia española, eso que quizás en el franquismo estaba un poco escondido, que no se veía, como este tipo de personajes, que era Panero, y se retrata muy bien lo que es el marginado, lo que sería Panero. Después Michi Panero, he escuchado que representa lo que es ese primer destape español, esa pequeña rebeldía, es el más joven de los tres. Bueno, es una película interesantísima, en donde se van a tratar todos esos temas de la España post-franquista, pero al mismo tiempo también se va a encontrar con un Panero que cuenta sus experiencias en la cárcel, que cuenta experiencias en el colegio, en el manicomio. Hay muchas entrevistas a la madre, que es como el prototipo de esa madre conservadora, que le cuesta de nuevo entender a estas nuevas generaciones. Es interesantísimo. Ese documental es muy interesante para que lo vean. Y ya pasando a la obra de Panero, yo seleccioné algunos poemas para leerles y para entrar en contacto con él y con lo que es el malditismo. Además, Panero era una persona sumamente culta en todos sus aspectos. Quiero decir, se pueden encontrar desde poemas dedicados a Spielberg, como se pueden encontrar citas de Hegel, de Spinoza. Va a hablar en algunos poemas, va a hablar de Ezra Pound. La cultura popular está presente de una manera muchísimo más, quizás más lírica. Quiero decir que los personajes a él le van a servir como una inspiración para hablar de lo que le sucede a sí mismo. El tema de la nada está muy presente. La palabra nada es una palabra muy presente dentro de la poesía de Panero, en el sentido más filosófico y más, si se quiere, nihilista de eso. Así que no me quiero demorar más, quiero empezar a leer un poco de la poesía de Panero. Este es su primer libro, como decía antes, dedicado a los Rolling Stones. Este poema se llama La canción de amor del traficante de marihuana y tiene una cita de Federico García Lorca. Vemos de nuevo cómo está enlazado una cosa con otra, que dice: y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija.
Este poema dice: ¿y para qué morir si en los barrios a donde el carmín sustituye a la sangre nos dan por 25 pesetas algo que según dicen es un sucedáneo de la miel, aunque a veces contiene pestañas ahogadas en ella, que hay que separar cuidadosamente antes de usarla? Una pata de pájaro por 20 duros. Ocasión, el hueco que tanto necesitábamos para meter en él nuestra enorme cabeza y en el espacio de 2 horas no oír más que ruido que ella misma produce, algo así como un río de lodo. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan para desenterrar los pedazos de vidrio de colores que la arena se ha tragado, o los caramelos que al pasar por sus intestinos se convierten en algo nada grato al tacto, al gusto y al olfato, o los perros con que jugábamos en la esquina, mientras los autos al pasar nos llenaban de barro, todo en fin, las flechas y verbenas, y todo por tan poco precio, señores, por tan poco precio un viejo arlequín bailará en sus pupilas, una serpiente con muletas anidará en ellas, un viento quizás, lo reconozco, un poco cansado y con ganas de irse a su casa, tratará de limpiarle a usted los ceniceros. Y todo por tan poco precio, señores, por tan poco precio. Se ve, ¿no? Un poco esa cosa sartriana, si se quiere, ¿no? El desencanto de la vida, también la fuerza de esa amargura tan interna que lo va a recorrer. Como dije antes, el tema de la contracultura. Y también este es un poema un poco de época donde se ve también muy bien el malditismo de lo que es Panero, de lo que es la poesía de Panero. El título es Soldado herido en el lejano Vietnam. Recordemos la guerra de Vietnam en la época en que él escribe. Y dice: la muerte vació mi ser, dejó mis ojos tan blandos y sexuales como selva. Cada vez que me acuerdo de mí y de aquellos bosques, la nieve del esperma baña mi frente. El avión me esperaba como una amenaza. A medida que el terror se alejaba, vi la nave del sentido hundirse entre mis ojos. En esta habitación de Windham Street soy solo un disparo entre los juncos. Dicen que allá en los ríos, cuando baja el viento oscuro de la noche, un pez acaso me recuerde. También el tema de la muerte, como un tema muy, muy recurrente en Panero. El tema de esta muerte sin honra, esta muerte sin sentido, ¿no es cierto? Y quería también quería leer este poema que él dedica a su madre, que se llama A mi madre, y entre paréntesis dice reivindicación de una hermosura, donde entabla un poco, vuelve a esa relación con su madre, luego de haberla criticado tanto en El desencanto. Ojalá tengan el placer de verla porque es un gran documental. Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo, como una magia. Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte, que cae de su corcel, herida, por un caballero que la apresa con sus labios brillantes y llora por las noches pensando que le amabas y dice: sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas y hablemos quedadamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato, y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema expira, te digo como un niño: ven, he construido una diadema. Sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. Y ahora sí, para terminar este pequeño bloque dedicado al poeta Leopoldo María Panero, quería presentarles un fragmento de un video que también se encuentra en YouTube, que se encuentra fácilmente, pero que relata un poco lo que son sus experiencias
dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, dentro de los manicomios y cómo es su visión sobre eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a verlo y volvemos en el próximo bloque con la única mujer de los novísimos, Ana María Moix. La cárcel es el lugar donde mejor me lo he pasado, o sea, si fuera solo por cuestión de 4 meses, volvería encantado. En la cárcel se rompe la odiosa dicotomía entre lo público y lo privado, se rompe con la odiosa estructuración social del aislamiento. En fin, por ello es el único lugar, como se suele decir, donde es posible la amistad. La amistad, no sé, una amistad que dura lo que dura el tiempo de prisión, porque luego fuera de la cárcel me he encontrado con amigos de la cárcel y eso ha sido un desastre, ha sido una experiencia desastrosa. Se ve que la cárcel es el útero materno y que fuera de él el yo se fortalece y empieza por lo tanto la guerra más inútil y más sangrienta, la guerra por ser yo para lo que haría falta que el otro no existiera. Esto es lo que origina el intercambio de humillaciones, que más que el intercambio mercantil es lo que estructura la sociedad actual. Bueno, bienvenidos a este último bloque en este canal Hora 60 sobre literatura, volviendo de nuevo a los 9 novísimos poetas españoles, y no quiero perder más tiempo y empezar a presentarles a la que es la única mujer dentro de los novísimos, que me parece una voz interesantísima y que no está tan difundida como los otros dos, como Guim Ferrer y como Leopoldo María Panero. De ellos es bastante fácil conseguir en Argentina algún libro. De hecho acá tengo dos, que es la poesía, no sé si se ve, pero es la poesía completa de Leopoldo María Panero y los poemas en español de Guim Ferrer. Acá en Argentina, librerías especializadas, medianamente especializadas en poesía, se consiguen. Sin embargo, eso no sucede con Ana María Moix, que es una voz que para mí merecería la misma difusión que tienen estos dos autores y los otros de los novísimos. Para mí ella es una de las 3 voces seguramente más importantes. Ana María Moix, como les dije, es la única mujer de este grupo. Van a ser en Barcelona, más o menos la misma época que ellos. Es una compañera de generación, por lo tanto transita por los mismos cambios. Va a estudiar filosofía y letras en la universidad precisamente de su ciudad. Es poeta, es traductora, narradora y articulista. Va a formar parte de publicaciones que tienen que ver con el feminismo, con toda una temática que en ese momento, en una España de destape, también va a resultar de vanguardia, ¿no es cierto? Sus artículos en distintos periódicos feministas. Va a tener solamente 3 libros de poesía, que son las baladas del Dulce Jim, Call Me Stone y No Time for Flowers. O sea, 3 de esos libros, 2 van a estar en inglés, resaltando, o sea, seguimos resaltando lo que tiene que ver de los novísimos con la cultura anglófona, en el sentido sobre todo musical, sobre todo lo que es, sí, en ese sentido, el traer a la cultura española o asimilar a la poética de cada uno los distintos fenómenos que andaban circulando. Como en Guim Ferrer, lo que digo es la imagen. El trabajo de ella es sobre todo la imagen y también se va a ver mucho el quiebre con lo que es el idioma. Va a tener libros, bueno, como dije, estos 2 libros con títulos en inglés, pero también va a tener frases en inglés, va a tener juegos idiomáticos que tienen que ver con ese inglés. Y bueno, quisiera ya ir a leerla y ya empezar con esta voz que no está tan difundida como Guim Ferrer y Leopoldo María Panero. Ella escribe, estos son poemas del libro Balada del Dulce Jim, que voy a ir leyendo algunos para ya, bueno, poder, como dije, darla a conocer y mostrarla un poco. Dice: lo descubrí con la frente apoyada en el escaparate de la pastelería, y en los ojos blancos increíbles le reconocí. Era Dios y estuve a punto de decírselo.
te ves más viejo desde la última vez, pero me pareció tan triste que hice como si no lo conociera. Un pájaro azul y el horizonte lejos, el mar que regresaba despacio a mis espaldas sin alcanzarme nunca. Recogeré las flores en la arena como si fuera la primera vez que sueño sobre la playa. Estos son todos poemas escritos en prosa, son poemas en prosa, pero después quisiera ver algunos que están escritos en verso, sobre todo al final de este libro. Por ejemplo, hay uno que dice: un hombre triste, su barco, alegre, ese fue Jim. Dulce conmigo, mas no risueño, qué corazón. Jim en el parque y sin sombrero. Ay Dios, qué miedo si es un matón. Ay Dios, qué pena, si un día parte como llegó. Tiene los ojos rojos y donde sea mira como un traidor. Ahí vemos, se puede ver en ese poema el giro idiomático, donde dice donde sea, en realidad está escrito en inglés, donde sí. Donde uno lo va leyendo y se va dando cuenta de que precisamente tiene ese juego asociado con lo anglófono, ¿no? Bueno, continúo. Dice: serás payaso, dije, y sobre el césped se revolcó. Y eso que no soy niña que con desconocidos antes hablara yo. Cortaste lirios en las praderas y a Johnny mataste en Nueva York. Fue por amor. Bailaba en Broadway, Nancy Flor. Ah, dulce Jim, qué consuelo cuando los adolescentes se enamoran y de esquina en esquina les nace en el pecho un corazón. Dulce Jim vendrá mañana y nos trae la ilusión. Un amor tiene cualquiera, pero dulce Jim no. Una ilusión es la quimera de su roto corazón, que con la primavera a puerto su barco arribará, y en los parques de las ciudades historias a las muchachas cantará, la del príncipe y la chica fea, la flor de Nancy, la habanera, y Johnny el prometedor. Un amor tiene cualquiera, más dulce Jim jamás. Si muere Jim, ¿llorarías tú? Va preguntando a las mujeres, arrabaleras, niñeras, quinceañeras. Parte su barco rojo por dentro, antes de oír el sí o el no. Ya las respuestas no le interesan. Ya nunca baila en Broadway Nancy Flor. Es dulce Jim, un alma en pena. Mi gran amor es un farsante, un caminante, un peripuesto hablador, traficante de corazones, un triste amante de Nancy Flor. Y tiene un perro que ladra fuerte cuando regresa de madrugada al barco que fue de Johnny y de su amor. Y quisiera ya para despedirnos sobre esta poesía en español, leerles este último poema que antologué en este bloque especialmente dedicado a Ana María Moix. Realmente tengo mucho menos material de ella, pero no es por una cuestión de no querer encontrarlos, sino que realmente es difícil conseguir los libros de dos novísimos que no sean Panero y que no sean Guinferrer. Pero se encuentra algún material disponible por internet y de ahí lo saqué. Todos estos poemas pertenecen a Balada del Dulce Jim. Este es uno de los poemas de ella que más me gusta. Y dice: Nancy Flor bailará siempre, porque Johnny ya murió. Un bribón le dio la muerte. Nadie sabe a dónde huyó. Fue testigo un pistolero, rey de los bares de New York. Pasado, luego a carcelero, contó la historia de un blog. Jim, Johnny y Nancy Flor, tres personajes de antología, de apología, extraña historia de terror. Ella tenía los ojos grises. Johnny pintaba flores de azahar. Jim era dulce, un soñador. Ella bailaba todas las noches. Jim la soñaba en un bazar, rodeada de otros muñecos, que la adoraban por su candor. Eran hermanos, los dos adoradores de Nancy Flor. Por la calle caminaban, los tres en silencio. Mas el corazón no calla, traidor, y Jim lo supo. Daban las 12 en el cuco. Caía el sol en la acera, y dulce Jim vio un gran amor en las dos sombras de Johnny y Nancy Flor, unidas a ras de tierra. El dolor apenas quema, cuando nada queda en el hueco de un antiguo corazón. El asesino huyó de la justicia, pero le persigue el eco de una loca ilusión, que con diabólica malicia persiste en tener razón.
Una flor era Nancy Flor para Jim, mas una flor pintada antaño por un solo enamorado, que no fue Jim, sino John. Y con este último poema nos despedimos de este programa en Hora 60, donde estamos tratando algunos autores, algunos movimientos que tienen que ver con la poesía, que tienen que ver con el cine, con la literatura a lo largo de la historia, contemporánea o no. Quiero reiterar el agradecimiento de poder tener este espacio para poder difundir estas distintas cosas y estos géneros que hacen al quehacer literario. Nos vemos en alguna próxima edición y me despido.